sin incluir cualquier importe de impuestos, lo que quiere decir que este valor se calcula antes de IVA para cada operación de ventas o prestación de servicios. El valor de la OET para 2023 quedó en 42.412 pesos, lo que quiere decir que el monto máximo para emitir documentos antes de impuestos sería 212.060 pesos. El calendario para la implementación de esta norma, tenemos 4 grupos. El primer grupo, que serían los grandes contribuyentes, tienen la obligatoriedad el 1 de febrero de 2023. De ahí sigue el segundo grupo, tienen la obligatoriedad el 1 de abril y son declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio que no tengan calidad de grandes contribuyentes. Luego sigue el tercer grupo, la obligatoriedad sería el 1 de mayo de 2023 y serían los no declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios. Y por último tenemos el cuarto grupo, cuya obligatoriedad sería el 1 de junio de 2023. Serían los demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas anteriormente. Tenemos la primera a tener en cuenta. La resolución 1092 se encuentra en firme, lo que quiere decir que no va a tener aplazamientos. El 1 de febrero, entonces, inicia la obligatoriedad para los grandes contribuyentes. El documento se puede emitir a nombre del tercero genérico, esto nos lo dice el artículo 11 de la resolución 42, para el tercero pues, de venta del contado. La ley no fija ningún tiempo de transición, lo que quiere decir que el incumplimiento de esta norma puede llevar sanciones. Otro aspecto a tener en cuenta es que si un cliente exige factura electrónica, la empresa está obligada a emitirla, independiente del monto de la transacción. Y por último, deben solicitar el proceso de actualización según la obligatoriedad pues, del calendario, ya que digamos que en este momento la prioridad serían los grandes contribuyentes. Regálenos un momento, por favor, que nos están reportando que no nos escuchan bien. Vamos a revisar si tenemos alguna interferencia. Listo, vamos a retomar y nos confirman si nos escuchan bien, si el audio está bien, si no hay alguna interferencia. Aquí me escuchan mejor. Se escucha bien. Listo, entonces les comentaba que uno de los aspectos a tener en cuenta es que la resolución 1092 se encuentra en firme, lo que quiere decir que no tendrá aplazamientos. La obligatoriedad entonces inicia el 1 de febrero con los grandes contribuyentes. El segundo aspecto a tener en cuenta es que el documento se puede emitir a nombre del tercero genérico ventas de contado. Eso lo dice el artículo 11 de la resolución 042. El tercer aspecto a tener en cuenta es que la ley no ha fijado un tiempo de transición, lo que quiere decir que el incumplimiento de esta norma
puede incurrir pues en sanciones. Cuarto aspecto a tener en cuenta es que si un cliente exige factura electrónica, independiente del monto de la venta, la empresa está en la obligación de emitírsela. Y el quinto aspecto es que nos deben de solicitar la actualización conforme a la obligatoriedad en el calendario. Recordemos entonces que la prioridad serían los grandes contribuyentes que ya iniciarían el 1 de febrero. A continuación les voy a presentar unas mejoras que hicimos en el SAC para pues, facilitar el cumplimiento de dicha norma. La primera mejora que se hizo fue el tope máximo en la fuente de POS para que a los usuarios les salga pues una alerta una vez llegue el valor de la transacción, llegue a ese tope antes de impuestos y pues sepan que ya tienen que emitir factura electrónica. La segunda mejora sería la creación del cliente desde el módulo de POS, incluyendo los datos de facturación electrónica como la responsabilidad fiscal, el código postal, el correo al cual va a llegar la factura electrónica y demás datos. La tercera mejora sería la alerta que se creó cuando la transacción vaya a superar el tope máximo de las 5 VTs, al usuario le saldrá esta alerta para que sepa que debe convertir el documento a factura electrónica y hacer la respectiva emisión. La cuarta mejora sería la conversión del documento POS a facturación electrónica. Una vez al usuario le salga la alerta de que el documento llegó al tope máximo, desde el módulo de POS lo puede convertir a factura electrónica. Y la quinta mejora sería el envío de la factura desde el módulo de POS para que el usuario no tenga que hacer el cambio al módulo de facturas y movimiento de inventario y hacer el envío desde allí. Les voy a mostrar entonces un ejemplo rápidamente en la base de datos para que miren cómo sería el funcionamiento. Con la actualización se les va a compartir una guía donde muestra el paso a paso de cómo realizar esta configuración. Son unos pasos muy sencillos. Entonces tenemos acá la fuente de facturación electrónica a la cual se le debe de asignar un parámetro desde configuración, el parámetro L de POS para que se permita digitar por la fuente de POS para hacer pues el posterior envío. Luego tenemos la fuente de ventas de contado, ventas POS, en donde se parametriza el tope máximo, ese sería el cálculo de las 5 VTs en pesos. Ese sería el tope máximo y la fuente equivalente, que sería la cual se va a hacer la conversión. Aquí sería la fuente de facturación electrónica. Desde operación tenemos que si el cliente no está creado, podemos hacer la creación desde el mismo módulo de POS para no tener que ir al módulo de clientes y hacer la creación. Entonces, desde acá encontramos los datos personales, los datos comerciales y finalmente encontramos los datos de facturación electrónica, como por ejemplo la responsabilidad fiscal, tenemos el código postal y el email en donde le llegaría la factura electrónica al cliente.
Eso si lo queremos emitir al A mi tercero Bellis. real. Recordemos apagar, porfa, los micrófonos. A mi Bellis. ¿Cómo vamos? ¿Por qué tiene mi mano? Ah, es que me rapó la mano. Pero pues está agresivia, Dios mío, santo. Hola, recordemos, porfa, apagar los micrófonos. Ya me cancelaron la cirugía. Listo. O si deseamos entonces hacer el documento, emitirlo al tercero genérico de ventas post, también se puede pues emitir, no habría ningún problema. Cuando el tercero, cuando el usuario, perdón, entonces inicie con la digitación de los ítems, si el ítem, el primer ítem que grabe no cumple con el tope, podrá continuar con la emisión del documento POS. Pero si entonces va a grabar un segundo ítem y ya con este segundo ítem el valor antes de impuestos cumple con dicho tope, el sistema le arrojará entonces la alerta diciéndole que cumple con el tope de 212.060 pesos y por lo tanto debe entonces hacer la conversión a factura electrónica. Una vez entonces al usuario le salga esta alerta, desde acá desde el botón de convertir a FE, podrá venir y convertir el documento a la fuente de facturación electrónica. Si desea, puede hacer acá el cambio del tercero y poner el tercero real. O si lo desea emitir al tercero de ventas de contado, no habría ningún problema. Acá le darían a aceptar y ya el sistema hace la conversión automáticamente a la fuente de facturación electrónica. El documento que se estaba realizando por el módulo de POS o con la fuente de POS ya entonces quedaría anulado para evitar que se dupliquen las transacciones. Y ya acá el tercero entonces Ven, qué puede pena continuar. contigo. ¿Me puedes volver a explicar cómo lo convierto desde el POS a factura electrónica? Es que pasó algo por acá y no alcanzamos a escuchar. Gracias. Listo, me voy a devolver. Si el monto de la transacción antes de impuesto, cuando el tercero vaya a grabar otra línea, con esa línea el monto ya supera el tope, al tercero le va a salir esta alerta o este mensaje diciéndole que ya el documento no puede ser POS, no se puede emitir con esta fuente de ventas POS, sino que ya se debe emitir con la fuente de facturación electrónica. Por lo tanto, entonces el tercero debe hacer clic acá, el usuario, en este botón que dice convertir a FE. Igual esto está pues en la guía, se ha explicado, en la guía que se les va a compartir. Entonces acá le dan el botón de convertir a FE y se le va a abrir automáticamente esa ventana. Si el usuario decide, puede hacer aquí el cambio de tercero y poner el tercero real de la transacción. O si prefiere, lo puede dejar así pues, entonces en venta de contado. Acá entonces le dan a aceptar y ya el sistema hace automáticamente la conversión del documento a la fuente de factura electrónica. Ahí el tercero ya podría entonces el usuario continuar con la digitación de los ítems. Una vez el usuario termine con la digitación de los ítems, desde acá, desde este botón de factura electrónica, puede hacer la emisión del documento para no tenerse pues, que cambiar de módulo acá facturas y movimiento de inventario, hacer el envío desde allí, sino que desde acá, desde el módulo POS, también puede hacer dicha emisión del documento.
Listo, entonces estas serían las mejoras que teníamos a nivel de SAC y la presentación de la resolución 92. Entonces en ese momento vamos a abrir el espacio para solucionar las dudas que hayan quedado. Bueno. Buenos días, Julián. ¿Me escuchas? Hola, John Jairo. Sí, ¿tienes alguna consulta? Sí, señora. Buenos días. ¿Cómo sería en el caso de que el tercero no exista? O sea, está habilitada también la función de crear terceros como con el botón F4. Hola John, buenos días. Sí, existe la posibilidad de crear el tercero desde el módulo de POS, incluso con los datos de facturación electrónica. Si el tercero no está creado y usted digita el número del documento en el campo pues, de documento del tercero, si no está creado, el sistema le va a sacar una alerta que dice que el tercero no existe y le pregunta si desea crearlo. Se le dan sí y automáticamente se le abre la ventana para hacer la creación. Sí, pero o sea, ese botón o esa ventana de crear tercero también sale en la subventana, pues, por así decirlo, de facturación electrónica que nos mostraste allí. Sí, desde POS. Ah, no, en la subventana en donde se permite cambiar de tercero, no. Sale al principio de la agitación del documento. En la subventana en donde donde se le va a convertir a FE y hay la posibilidad de cambiar de tercero, no. El tercero ya debe estar creado antes de que se abra la ventana. Ah, ya, pero es que lo que pasa es que en la práctica realmente el cajero se da cuenta que tiene que facturar electrónicamente es después, cuando ya está facturando, no antes de empezar a facturar. O ahí cómo sería la dinámica entonces para el cajero. Exacto, John. Lo que pasa es que no hay problema si el documento se emite a nombre del tercero genérico, el de ventas de contado. Eso la DIAN lo permite. Tiene que hacer el cajero antes de empezar la transacción, preguntarle pues al tercero si desea facturación electrónica. En caso tal de que desee facturación electrónica y se necesite pues emitírsela al tercero real, se tiene que hacer la creación antes de empezar a digitar los ítems. Julián, pero buenos días, pero estando en el documento no puede salirse a otra ventana y crear ese cliente que seguramente ya después que le digan que la factura tiene que ser electrónica va a pedir que sea nombre con el NID de ellos. Tendrían que darle en cancelar a la opción en donde se va a convertir a FE y crear entonces primero el cliente, pasarse al módulo de clientes y hacer la creación. Y ya luego ahí sí pueden hacer el cambio de tercero. Pero como el FEA tiene la posibilidad de tener varias ventanas abiertas, no puede crearlo paralelos para no cancelar. Vamos a dar entonces respuesta a las preguntas que nos han consignado. Las nuevas dudas que les vayan surgiendo nos las van registrando en el chat para poderle entonces ir respondiendo en el orden. Listo, vamos a iniciar entonces con una consulta que nos hace Emil. Se dice, al convertir el POS electrónico se debe tener una nueva resolución.
No hay problema si se emite con la resolución que tengan actualmente o con la fuente que tengan actualmente. Ya si desean tener como un control y crear una fuente nueva, también lo pueden hacer. Pueden crear una fuente nueva y con una resolución nueva. Listo, continuamos con la pregunta que nos hace Diana Gómez. El mensaje bloquea continuar con la venta post. ¿El mensaje bloquea continuar con la venta post o solo es una alerta de esa escogencia opcional? No, pero no. Bueno, la alerta que sale al momento de que se cumple con el tope es una alerta que no bloquea, es simplemente informándole al usuario que ya pues ese documento pues, no puede, ya cumple pues con ese tope, debe hacer la conversión a facturación electrónica. Javier Ortega consulta, ¿hay que darle permisos a los usuarios vendedores para que puedan crear los clientes? Digamos que eso sería decisión de la compañía si le da pues la opción a los vendedores de crear los clientes, pero no es obligatorio, no es necesario. Pregunta Emilce, el tercero genérico 999, ¿qué correo se le asignaría? También se le puede asignar un correo genérico, puede ser un correo de la empresa. Bueno, para complementar un poco la pregunta que hacía respuesta que hacía Julián, digamos, para el tercero genérico hay que tener un correo genérico donde vayan a llegar esos documentos electrónicos. Pasa lo mismo, por ejemplo, los terceros que son de pronto como negados a dar la información para generar la factura electrónica. Aquí sí o sí, para poder generar una factura electrónica debemos tener los datos requeridos para poder generar el documento. Si la persona no facilita esa información, entonces ahí ya se debería generar la factura al tercero genérico de POS, que sería el 999. Entonces ahí sí es algo de pronto que ya se debe empezar a solicitarle a las personas para poder tener esa información completa. Si no tenemos los datos requeridos, no podemos generar ese tipo de documento. Pregunta Sandra Martínez, ¿Peya nos actualiza la empresa para que aparezca el nuevo ambiente de fuente? Sí, es necesario hacer una actualización con estos últimos cambios para que se puedan ver reflejados. Esas actualizaciones las vamos a ir programando en el orden de salida pues, de esta normatividad. Como lo veíamos al principio, el primer grupo que sale son los grandes contribuyentes. Nos podrían ayudar ustedes, digamos que nosotros pues igual tenemos la base de datos de clientes, sin embargo, como es un tema que va cambiando en el tiempo, nos gustaría que las personas, que las empresas que sean grandes contribuyentes nos alcen la mano, nos escriban un ticket con esa solicitud para darles prioridad en el tema de las actualizaciones. Y en la medida que ya realicemos el proceso con ese primer grupo, ya continuamos con el resto, sino que como entienden, pues es un tema normativo, entonces lo vamos a hacer en orden de prioridad con el tema de los grandes contribuyentes que ya están próximos a iniciar. Javier Ortega pregunta, si tenemos un proveedor de factura electrónica diferente al de PIA, ¿el proceso de generar FE es el mismo? Sí, continuaría igual. Digamos que los cambios son más que todo a nivel de SAC, en donde se pueden hacer la conversión a facturación electrónica, se puede cargar el tercero desde la ventana de POS y se puede emitir desde el módulo de POS. Pero el envío como tal del documento electrónico
es el mismo, Seguimos con el anexo técnico 1.8 y pues digamos que no importa si hay empresas que tienen un proveedor tecnológico diferente a Safety, sería igual el mismo proceso. Sandra Martínez pregunta, ¿solo es para el POS y los demás documentos electrónicos en qué fuente irían? Entonces, bueno, aquí debemos tener en cuenta que esta norma, o sea, ya las empresas vienen facturando electrónicamente. Esta es una normatividad nueva para los POS que superan las 5 VT. Entonces, ahí no es que vamos a tener, digamos, un POS electrónico, sino que si superamos ese tope, automáticamente ese documento ya pasa a ser una factura electrónica como tal. Entonces pasaría a hacerse en la fuente que ya la empresa tiene predeterminada para factura electrónica. Si desean, también lo pueden hacer, si desean crear una fuente nueva y pedir una resolución nueva para las facturas, o sea, como para tener el control de cuántos documentos que eran POS yo los he convertido a factura electrónica, se puede hacer. O si por el contrario desean continuar con la misma fuente que ya tienen implementada para facturación electrónica, también se puede manejar. Digamos que ahí es indiferente, pues ya es un manejo más interno de la compañía, pero digamos que la fuente es la que ya la empresa tenga pues determinada para tal fin. Luisa Castrillón pregunta, ¿cómo es el proceso de actualización con PIA? ¿Tiene algún costo adicional? La actualización está incluida en la póliza de soporte o las empresas que tienen el sistema en la nube. Ese servicio o ese beneficio está incluido dentro de ese arrendamiento que ustedes pagan. Si alguna de las empresas no tiene póliza vigente ni está en la nube, ahí sí sería necesario hacer la gestión de renovación para poderles incluir la actualización con los nuevos cambios. Bueno, nos pregunta Laura Mendoza, si inicio la factura POS y aún no he llegado al tope para la factura electrónica, ¿lo puedo hacer de forma voluntaria con ese mismo acceso de convertir a FE? Sí, sí se podría. Igual recordemos que si el cliente exige facturación electrónica, exige que se le emita factura electrónica, así la transacción sea de 1.000 pesos, se le debe emitir factura electrónica. Entonces sí, sí se podría. Si están haciendo el documento POS y no ha llegado a dicho tope, desde el botón de convertir FE se puede hacer la conversión y se hace el posterior envío a factura electrónica. Jessica Ospina pregunta, ¿entonces se debe solicitar una nueva resolución de factura electrónica para POS o con la que ya tenemos se puede realizar? No, no es necesario solicitarla, ¿cierto? Porque ahí, cuando se convierte la factura POS a factura electrónica, ya vas a enviar la factura con la resolución de factura electrónica que ya tienen, ¿cierto? Si desean tener una resolución diferente, una fuente diferente para esos documentos POS que se van a convertir a factura electrónica, lo pueden hacer tranquilamente. Digamos que el sistema no los va a restringir y la DIAN pues les va a otorgar una nueva resolución. Ya es un manejo pues que quiera tener la empresa, pero es manejable de las dos opciones. Maribel nos pregunta, nosotros manejamos facturación por computador y masiva. ¿Eso también aplica para nosotros? Maribel, esta resolución aplica para los documentos que son realizados tipo POS o tirilla, pues que es como más conocido. Si ustedes ya vienen facturando electrónicamente, que es, digamos, por las 3 hojitas en el sistema, por la opción de facturas, movimiento, inventario, digamos que esta normatividad usted ya la está cumpliendo, pues no, o estaría exenta porque no genera documentos tipo POS, que es la norma o lo que contempla esta resolución nueva. Entonces, en este caso, digamos que no te aplicaría. Tatiana Mejía pregunta, ¿existe algún tope para emitir la factura electrónica con el tercero genérico 999? No, no existe ningún tipo de tope para emitir factura electrónica con dicho tercero. El tope, digamos que es para el documento como tal. Si una factura POS
o emitida con máquina registradora cumple el tope de las 5 VTs, ahí se tiene que emitir factura electrónica. Pero para la emisión de facturas electrónicas al tercero genérico no hay ningún tipo de tope. Jessica Ospina nos comenta, en nuestro caso, que es una estación de servicios, las ventas de islas se suben al SAC mediante archivo plano. ¿Cómo haríamos en este caso? Bueno, Jessica, en este caso es necesario revisar si ustedes están generando en este momento la factura electrónica a través de otro software y simplemente importan la información al sistema como para actualizar la parte de la contabilidad. Si ese es el caso, no habría ningún cambio, o sea, lo siguen manejando tal cual porque ya ahí el encargado como de la facturación en este caso sería el otro proveedor. Si lo manejan directamente desde SAP, ahí sí sería necesario como revisarlo bien, cómo es el manejo para mirar si esto te aplicaría. Entonces, para ser como más específica con tu respuesta, te agradezco que nos escribas un ticket con la solicitud y los datos de la empresa y ya te atendemos ya como directamente para analizar el caso en particular. Sandra Martínez pregunta, ¿el tercero genérico debería ser 2222 consumidor final? También se puede utilizar ese tercero consumidor final, no hay problema, también si se emite con el tercero genérico de ventas de contado, que serían los 39, se puede utilizar cualquiera de los dos. Pero digamos que en el caso para POS sí es más utilizado el 99, entonces recomendaríamos como que se maneje ese que es el más utilizado. Sandra dice, excelente, la mejora de la fuente POS lo puedo hacer desde hoy mismo. Sandra, primero debemos hacer la actualización de tu base de datos o de tu sistema para poder que te incluya estos cambios de los que se hablaron en la presentación. Aquí nos hace una pregunta Alejandra, dice, se genera resolución en la DIAN, pero no se realiza la asociación en safety de la clave y serie externa. Para la nueva actualización se debe poner dichos datos. No sería necesario. Si ustedes van a solicitar una resolución de POS, la de POS no sería necesario pues asociarla en Safety, porque no sería un documento electrónico. Ahora, si ustedes desean solicitar una nueva resolución de facturación electrónica para llevar el control de los documentos de POS que se migran a facturación electrónica, ahí sí sería necesario hacer todo el proceso con Safety, que sería pues asociar la resolución en la DIAN, luego asociarla en la plataforma de Safety para que nos arrobe las llaves y luego esas llaves se asociarían en la fuente. Pero como tal, recordemos que no es necesario o no es obligatorio solicitar una nueva resolución, ni de POS ni de facturación electrónica. Ya si de pronto ustedes lo que desean es como llevar un control interno, está la opción pues, de solicitar una nueva resolución de POS y una nueva resolución de facturación electrónica, pero no es obligatorio. Listo, continuamos con la pregunta que nos hacen de la empresa Indeed. Dice, entonces, ¿con qué datos se crea la venta genérica para generar la factura electrónica? Y pregunta si no hay algún problema en la DIAN por generar ventas a un cliente genérico con el 999. No, frente a la DIAN no habría ningún problema. El artículo 11 de la resolución 042 incluso dice que en caso tal de que un tercero no proporcione los datos para facturación electrónica, se le puede emitir al tercero genérico, sea pues el 22222 que nos decían ahorita o el cliente genérico de ventas de contado que sería el 999. Y también se crearían con datos genéricos, por ejemplo la dirección Medellín o por ejemplo el correo al cual va a llegar la factura electrónica, también sería un correo genérico, un correo que cree la empresa para hacer la recepción de dichos documentos. Bueno, hemos terminado la resolución de las preguntas realizadas en el chat. Si alguien más tiene alguna otra duda que podamos resolverle en este momento, nos puede informar. Y si no, ya entonces estaríamos finalizando pues como la presentación.
Recuerden que esta presentación igual se monta al canal de YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Pedidas Soluciones Integradas. Allí se va a subir otra vez esta grabación por si la desean ver. Y junto con la actualización que se les va a realizar para que tengan este ambiente nuevo, se les va a compartir la guía de cómo se parametriza el sistema y cómo se haría el proceso de conversión de factura POS a factura electrónica. Bueno, como recomendación final, quiero decirles revisar, por ejemplo, para esas empresas que aplique pues esa normatividad, revisar como el volumen de transacciones que puedan pasar de documentos POS a facturación electrónica para que validen si es necesario como hacer una recompra de paquetes de facturas, ya que al incrementarse, digamos, el volumen de transacciones de factura electrónica, entonces se va a consumir el paquete de documentos electrónicos, digamos, más rápido, entonces como para que revisen cómo están en cuanto a este tema de facturas electrónicas y hacer un balance para que vayan, digamos, de una vez como anticipándose a ese tema, pues, de compra de documentos. Bueno, esperamos haberles resuelto como todas las inquietudes. De todas maneras, si algo se escapó, no alcanzaron a hacer la pregunta y después caen en cuenta, luego de finalizado el webinar, nos pueden crear algún ticket con esa solicitud. Voy a responder aquí 2 preguntitas rápidas. Yuri nos pregunta que la guía cuando nos llega el correo. A ver, cuando se vaya haciendo el proceso de actualización, se les va compartiendo la guía, que contiene pues, como todo el paso a paso de conversión de la factura POS a AFE y cómo sería la parametrización en el sistema. De todas maneras, también para complementar lo que dice Julián, en el transcurso de esta semana o más tardar el día lunes, estaremos enviando a los correos con el cual se registraron a este evento, les estaremos compartiendo tanto la grabación como la guía y adicional se compartirá en el canal de YouTube por si en algún momento requieren, pues ahí también lo tengan como consulta. Diana Gómez nos hace una pregunta final, dice, faltó informar qué pasa con el documento POS que se cambia por FE. Bueno, ese documento queda anulado, el documento POS. ¿Para qué queda anulado? Para evitar que se graben transacciones dobles en el sistema. Entonces automáticamente se convierte el documento POS a facturación electrónica, ya el documento POS quedaría eliminado de la base de datos. Bueno, referente a la pregunta que nos hace Julie, ¿por dónde puedo consultar cuántos documentos de facturas electrónicas le quedan? Digamos que una opción es directamente desde la plataforma. Ustedes pueden validar cuántos documentos han emitido. Entonces ahí le va mostrando, digamos, 1 de 1000 o 5000, pues de 20000, ¿cierto? Esa es una opción que ustedes directamente pueden consultarlo en la plataforma. Si requiere ya un informe, pues como directamente de parte nuestra, lo puedes solicitar al área de mercadeo. Ya te voy a escribir el correo donde puedes hacer la solicitud para que te brinden la información. Pero yo creo que lo primero sería acudir como a la fuente directa que ustedes tienen en la plataforma y validar ahí en qué rango van. Emil se pregunta, cuando existen varios equipos realizando POS y en uno de ellos se había tomado la fuente PES, pero se cambió a electrónica, ese consecutivo POS queda en ¿qué consecuencia tiene? ¿Queda ese hueco en el consecutivo? Bueno, digamos que en este momento ese documento, o sea, como está contemplado en este momento, ese documento quedaría en blanco, ¿cierto? Sin embargo, una mejora, pues, o algo que se propuso al área de desarrollo es que no quede en blanco, sino que quede con una marca de anulado y la observación de que fue convertido a factura electrónica para evitar de pronto que se distorsionen como los consecutivos a la información. Entonces, esa es una mejora que está planteada para facilitar ese manejo y control.
Bueno, ya entonces con esta respuesta finalicemos la presentación del día de hoy. Les estaremos enviando entonces la información al correo. Recuerden, las personas o empresas que son grandes contribuyentes, crearnos un ticket informándonos que hacen parte de este grupo para nosotros priorizar la atención de esta actualización para que puedan empezar entonces con el manejo. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta luego, feliz día.